En el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 38, dice, ¿qué es la verdad? Hoy me gustaría tratar sobre el tema Jesús, el único camino. Esta fue una de las preguntas que Pilato hizo a Jesús, pero no esperó la respuesta. Tal vez la hizo como un simple formatismo. La respuesta a ella ya el Señor había dado a sus discípulos cuando Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto está en Juan, capítulo 14, versos 5 y 6. El Señor le estaba diciendo que aquel que estuviera perdido en el laberinto del mundo y no supiera hacia dónde se dirigía, debía creer en Él, pues Él dijo, yo soy el camino. Todo aquel que se encuentre confundido, ya sea por la religiosidad o las filosofías de este mundo, que crea que yo soy la verdad. Para todo el que sienta que su vida carece de sentido, yo soy la vida. Jesús se presenta como la verdad de Dios. En el principio era el Verbo, y debemos que entender que el Verbo era como el Logos. La palabra Logos para los griegos tenía varios significados: sabiduría, inteligencia, expresión, y algunos filósofos enfatizaron este aspecto. Heráclito, filósofo de Éfeso en el año 560 a.C., quien decía que todas las cosas estaban en continuo movimiento. Si todo se mueve, ¿a qué se debe que no exista caos en este sistema de cosas? Se preguntaba, llegó a la conclusión de que detrás de todo cuanto existe está la expresión del Logos divino. Todo lo que sucede se da por el Logos, pues es el juez y la verdad. Logos no es inferior a la mente de Dios, quien controla este mundo y cada hombre en particular. Matthew Henry, destacado comentarista bíblico, da una doble interpretación al Logos. Lo considera como la palabra que se piensa y la palabra que se expresa. La una es el concepto, la palabra que se piensa, y la otra es la expresión de este. Juan toma los conceptos de los hebreos y los griegos para presentar un evangelio que destaca a Jesucristo. Al decir, en el principio era el Logos, porque el verbo es lo mismo que el Logos, con el significado de inteligencia, sabiduría y expresión. Esta vinculación directa que hace Juan entre la palabra y el mismo Jesús se considera uno de los factores que determina a la Biblia como la autoridad en sí misma. Una tarde de verano, un hombre caminando por el desierto, perdido y desesperado, había estado vagando por días, sin agua, sin comida, y estaba a punto de rendirse cuando vio una sombra a la distancia. A medida que se acercaba, vio que era un oasis, un lugar donde había agua y árboles frutales. Corrió hacia el oasis con alegría y gratitud, agradecido por haber encontrado un lugar donde descansar y recuperar sus fuerzas. Este oasis es como el amor de Dios. A menudo, cuando estamos perdidos y desesperados en la vida, encontramos refugio y alivio en el amor de Dios. Su inexplicable entrega por nosotros es un oasis en medio del desierto de nuestras vidas. Nos da la fuerza y la esperanza que necesitamos para continuar, y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero,
¿Cómo podemos experimentar el amor de Dios en nuestras vidas? Primero debemos creer en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Una vez que hemos creído en Jesús, debemos cultivar una relación cercana con Él. Esto implica leer la palabra de Dios, orar, buscar su dirección en nuestras vidas. Debemos cultivar una vida de obediencia a su palabra y confiar que Él nos guiará en el camino correcto. Aunque no siempre podemos entender por qué suceden ciertas situaciones, podemos confiar en que Dios está obrando por nuestro bien y su gloria. Incluso en medio del sufrimiento podemos experimentar el oasis de su amor y su gracia. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, doy gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a ser el camino, la verdad y la vida para cada uno de nosotros. Y desde que tuvimos ese encuentro con Jesús, todo dentro de nosotros cambió. Y por eso sentimos que no estamos solos, porque el Espíritu Santo ya está con nosotros. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.